al vernos obligados sobre el pucho, los que somos periodistas, a reflexionar lo que había sido la presidencia de la Rúa, y uno empezar a apilar una serie de rasgos, se generó esta cosa rara porque a uno le daba la sensación de que no sabía si estaba hablando del gobierno de la Rúa o si estaba hablando del gobierno actual, ¿no? Digo, porque cuando estás hablando de vuelta del FMI, endeudamiento feroz, corrupción y violencia represiva. Yo creo que hemos retrocedido enormemente los argentinos. Hemos retrocedido enormemente porque, y esto tiene que ver con lo de Calabaza y también, ya que me decís del primer capítulo, cuando el 9 de diciembre del 2015, en medio de aquella maravillosa plaza, nos despedimos del pueblo, la Argentina tenía algunas cosas que había comenzado a resolver. Estructuralmente, o sea, yo me acuerdo te decía hoy que siempre participé en todas las campañas políticas. Desde el 83, con el advenimiento de la democracia, el tema de la deuda como un limitante estructural al crecimiento, al desarrollo del país, a la inclusión social, era una constante. Vos veías a todo el mundo siempre contra el FMI, contra esto, contra la deuda externa. Uno decía que había que investigar, la otra que no había que pagar, la otra que había... Pero la cuestión que estaba ahí. Y la verdad que cuando el 9 de diciembre terminamos la presidencia, la tercera presidencia, la deuda externa había dejado de ser un condicionante de la Argentina. Habíamos logrado desendeudarnos. Solamente era el 13% del PBI en dólares, en total con pesos y todo podría ser más, 30 y pico, pero en dólares, que es lo que nosotros no producimos y que es lo que nos tiene que interesar, estábamos únicamente en un 13%. El Fondo Monetario no le debíamos nada al Fondo Monetario. ¿Alguien tiene noción de que hoy estamos debiendo 57.000? ¿Qué pasó para que en 3 años y medio de pasar de 0 pesos argentinos y argentinas al Fondo Monetario Internacional el 9 de diciembre y hoy le debemos 57.000 millones de pesos? ¿Y nos quieren convencer de que no tienen nada que ver en todo esto que pasó? Es un horror. Solo eso. Es un horror. No solo debemos 57.000 millones de dólares. ¿Alguien vio un dólar de esos? No. ¿Alguien está en algún lado, está en alguna obra? Fuga, no, porque además, otra cosa, el tema es eso y la desocupación. Cuando terminamos nosotros estábamos, si mal no recuerdo, 5.9 de desocupación. Sí, fue la marca de desocupación más baja de las últimas décadas. O sea, el desempleo, que también, acordate en el 2001, acordate durante la convertibilidad, habíamos terminado con el desempleo y con el tema de la deuda. Y hoy estamos de vuelta con lo mismo. ¿Teníamos inflación? Sí, teníamos inflación. Había puja distributiva, había aumento de... Pero no era este aumento de precios. La gente podía ir al supermercado. Hoy la gente tiene miedo de ir al supermercado. No va más al supermercado porque este es el problema que tenemos. Entonces, digo, ¿qué fue lo que pasó en 3 años y medio? Viste que ahora se venden churros por unidad y se venden los cabitos de la pizza. Sí, un horror, pero eso lo vi el otro día, eso. Bueno, no voy a decir el nombre del supermercado, pero yo me acuerdo el tema de las alitas de pollo, las patitas, qué sé yo, no sé qué eran, unas cositas que habían... Bueno, yo no fui. Entonces, digo, tenemos que reflexionar, porque yo me parece que vamos a tener que... ¿Vos viste lo que pasó con los golpes militares? Los golpes militares, y esto es importante, lo estaba pensando el otro día, el tema de la deuda. A mí me tiene muy mal el tema de la... La verdad,
les quiero ser sincera, como argentina, como dirigente política, como expresidenta, me tiene muy mal el tema del endeudamiento y de la deuda que han contraído. Por esto que te decía, cómo se retrocedió apenas en 3 años y medio, que además tampoco lo ves en ninguna parte. Los 150.000 millones, sí, entraron 150.000 millones de dólares en Argentina. 157.000, 160.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos 160.000 millones de dólares que entraron a la Argentina? ¿Dónde están? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos los argentinos. ¿Dónde están? Y ¿sabéis qué digo? Que me parece que, así como el tema de los golpes militares, fíjate, en el 30 lo derrocan a Irigoyen, pum, no pasa nada. Después viene el derrocamiento de Perón, pum, no pasa nada. Después viene, pum, el derrocamiento de Ilía allá por el 66, pum, no pasa nada. Yo creo que de la misma manera que hubo una decisión de la sociedad, y en esto hay que reconocerle al alfonsinismo el juicio a las juntas, cuando la CONADEP, cuando se puso un punto final para que nunca más hubiera golpes militares en la Argentina. Nosotros vamos a tener que ver qué pasó en estos 3 años y medio con estos 157.000 millones de dólares, porque no puede ser que nos quieran de vuelta. Y fíjate vos, que no estoy diciendo, como dice esa izquierda que no tiene posibilidades de llegar al gobierno, no vamos a pagar nada, que esto y lo otro. No. O hay que pagar todo sin mirar ni nada. No, me parece que nosotros tenemos que ponerle un punto final, un corte a esto que vienen a endeudar. Desde que vino el Fondo Monetario Internacional en el año 1957, la Argentina tiene golpes recurrentes de mercado, se endeuda, paga, golpe, inflación, se endeuda, paga, y los que pagan son siempre los mismos, y los que se la llevan también son siempre los mismos. Entonces, creo que hay que ver eso, pero digo, no para no pagar, sino para ver quién tiene que pagar, que es otra cosa. Queremos saber quién tiene que pagar esta deuda. No pagar, quién tiene que pagarla. Quiero saber. Quiero que se discuta. Porque, ¿qué vamos a decirle? ¿De vuelta a los jubilados? ¿De vuelta a los trabajadores? ¿A quién se lo van a ir a pedir? ¿A los cartoneros de Juan Grabois los dólares? ¿A quién vamos? Muchachos, compatriotas, argentinos y argentinas, ¿de dónde van a sacar los dólares para pagar la deuda? Esto es lo que tendríamos que estar analizando y discutiendo los argentinos. Esto es lo que hay que discutir y analizar en la Argentina, en serio. Con responsabilidad. Pero no puede ser. 3 años y medio. No estamos hablando de un proceso como el que, bueno, la dictadura, el golpe, vino el 83, todas las dificultades, los parlamentos, pim, pum, pam, y terminamos en el 2001. O sea, desde 2001 hasta el 76 había muchas, pero acá no estamos a esa distancia. Acá estamos al 10 de diciembre del año 2015, es ayer, todavía no pasaron 4 años. No pasaron 4 años y tenemos de vuelta al Fondo Monetario Internacional, no ya con 9.000 millones como lo que le pagó Néstor. 9.000, vos fijate, el fondo vino en el año 1957 y Néstor le pagó 9.000 millones como deuda total. ¿Cuántos años después? Casi 40 años después. Y esto le vamos a tener que pagar 57.000 millones en apenas 3 años y medio. El fondo lo dio la guita, eso nadie lo puede negar, porque la guita entró. Bueno, yo quiero saber quién se la llevó, porque yo quiero pedirle a ese que la pague en todo caso. ¿Por qué la va a pagar otro? En diciembre claramente va a haber que sentarse con el FMI. ¿Qué? Pero, perdón. Más que con el FMI, también hay que sentarse, además de con el FMI,
quiero ver los papelitos, porque siempre quedan papelitos de todas estas cosas. Lógico. Pero, y registros y cositas. Por eso en fin. quería preguntar por la experiencia que vos tenés que haber visto de cerca, digo, en el momento en que Néstor tuvo que negociar con el FMI, bueno, y Alberto estaba ahí, ¿no? Alberto, en realidad Alberto toma contacto con el FMI antes de que Néstor fuera presidente. Alberto los conoce antes de que Néstor fuera presidente. Cuando Néstor es candidato a presidente en las elecciones del 2003, el fondo, como siempre, viene para avalar con todos los candidatos. Néstor le dijo, no, yo no voy, anda vos, Alberto, y lo mandó Alberto. O sea que Alberto los conoce no solamente desde el momento cuando ya eran gobierno y él era jefe de gabinete, que se renegoció la deuda, sino que él ya los conoce de antes de cuando fue. Y le dijo en ese momento, le transmitió el mensaje que le mandó Néstor, de decir que nosotros para pagar teníamos que crecer primero. Este fue el eje fundamental que Alberto le dijo a los del FONDE en el 2003. Esto fue lo fundamental. Nosotros no podemos pagar si no crecemos, porque no vamos a hacer lo mismo que se hizo siempre, pagar con la miseria y el hambre del pueblo. Esto fue lo que transmitió. Y además lo que Néstor se encargó de transmitir al mundo cuando habló por primera vez en Naciones Unidas en septiembre del año 2003, también dijo en esa oportunidad: los muertos no pagan las deudas, déjennos crecer para poder pagar. Y después renegoció con la quita, con los tenedores privados, que hizo la quita, y al fondo le pagó entero, porque no hay quita con el fondo por el tema. Pero, a ver, no nos olvidemos además que en este caso puntual del fondo y de estos préstamos de 57.000 millones de dólares, el fondo le permitió hacer cosas al gobierno que están prohibidas por la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Ojo, ¿por qué digo esto? Y acá mi concepción de abogada, ¿no? El Fondo Monetario Internacional se rige es un organismo multilateral. Nosotros formamos parte del Fondo Monetario Internacional como país, como nación, y por lo tanto estamos sujetos a las reglas que rigen el fondo, el propio fondo, todos los países. Bueno, el fondo violó las disposiciones de su propia Carta Orgánica, lo que rige, y le permitió hacer el tema de la fuga de dólares que se está produciendo. Bueno, eso también hay que verlo y mirarlo en función también de nuestra participación dentro de la comunidad internacional. No somos una republiqueta bananera, somos un país que merece ser escuchado y que está dispuesto a escuchar a todos, pero, por favor, ¿por qué tengo que aceptar que se violen las reglas y después me hagan pagar a mí las consecuencias de haberlas violado? No me parece justo. Y no hay que ser abogado.